Te contaré la historia de la única princesa de sangre real que amó de verdad, pero cuyo corazón altivo le costó su amor, su linaje y su destino eterno. Ella es Mical, la hija de Saúl, la primera esposa del rey David, cuyo relato es un eco trágico de que la tradición y el orgullo son los mayores enemigos de la adoración pura. Su drama no fue solo una querella marital, fue el choque épico entre el reino de la carne, representado por la casa de Saúl, y el reino del espíritu, encarnado en el corazón danzante de David. Su vida fue sellada por el maldición silenciosa de su linaje, el destino de la casa de Saúl, condenado a la extinción por no haber sabido honrar a Dios con obediencia estricta. El telón se levanta en los días en que David, el pastorcillo ungido, entró en la corte de Saúl, no como un rey, sino como un músico y un guerrero. Mical, la princesa, nacida en la púrpura y educada en el protocolo real, presenció la transformación de aquel joven. Vio cómo la gracia de Dios, el favor de Dios, reposaba sobre él, no por su cuna, sino por su corazón. El asombro se convirtió en admiración, y la admiración en un amor ardiente y poco común. La Biblia lo dice con una simpleza épica, y Mical, la hija de Saúl, amó a David. Este es el hecho trascendental. Ella fue la única de todas las mujeres de David cuyo amor es explícitamente mencionado por la Escritura, un amor que superó la barrera social y la oposición de su propio padre. Pero este amor, surgido bajo el palacio, estaba destinado a ser un peón en el juego de ajedrez de un rey celoso. Saúl, consumido por la envidia hacia David, buscó la manera de matarlo, no con su propia mano, sino con la de los filisteos. Saúl, el rey de la carne, ofreció a David a su hija mayor, Merab, como carnada. Cuando David, en su humildad, se negó, Saúl vio en el amor de Mical la oportunidad de tender una trampa aún más cruel. Saúl le ofreció a Mical a David, pero el precio fue el más bárbaro de la historia, 100 prepucios de filisteos. El rey pretendía que David muriera en el intento. David, en un acto de fe y valentía que resonó con la fuerza de un rayo, no solo cumplió la cuota, sino que duplicó el precio, trayendo a Saúl 200 prepucios. Este es el hecho épico y desconocido que la Biblia no quiere que ignores. El precio de la mano de Mical fue el derramamiento de sangre de los enemigos de Israel. Esto establece un juramento escondido. El matrimonio de David y Mical se fundó en el derramamiento de la sangre que aseguraba la realeza. Esta sangre prefigura la conexión profética con Jesús. Mical, la primera esposa, representa a Israel, la primera amada, que fue comprada no con oro ni plata, sino con la sangre del Cordero, el descendiente de David, el que aseguró la herencia eterna. El matrimonio se celebró, pero el amor de Mical fue puesto a prueba inmediatamente por el odio de su padre. Saúl, furioso por el éxito de David y consumido por el espíritu maligno que lo atormentaba, buscó la vida de David incluso en su propia casa. Una noche, los mensajeros de Saúl rodearon la casa de la joven pareja para matar a David al amanecer. Aquí es donde el amor de Mical se manifiesta en su forma más pura y valiente. Ella no era solo una esposa, era la hija del rey, y su lealtad al ungido de Dios superó el instinto de obedecer a su padre. Mical actuó con una astucia y una resolución que la redimen de su trágico final. Ella le dijo a David, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Este es un acto de obediencia estricta al llamado de Dios sobre David, aunque ella no lo supiera del todo. Ella lo descolgó por una ventana. Pero su acto de rescate más épico y menos comprendido fue la mentira que utilizó para ganar tiempo. Ella tomó un terafim, un ídolo o imagen de culto doméstico, un hecho incómodo y trascendental que revela que, a pesar de estar en el palacio real, la idolatría seguía arraigada, lo puso en la cama.
Cubrió su cabeza con una tela de pelo de cabra y dijo a los mensajeros, «Él está enfermo». La mentira funcionó temporalmente. El uso del terafim, un ídolo, por parte de Mical, es el presagio de su corazón dual. Ella amaba al hombre, David, pero aún estaba espiritualmente atada a las costumbres y la magia de las naciones paganas que su padre, Saúl, no había logrado erradicar de Israel. Ella salvó al ungido de Dios usando un ídolo, una paradoja que sellaría su destino. La semilla de la arrogancia y la falta de fe había sido plantada en el mismo acto de amor. Los lazos de la realeza carnal de Saúl la ataban más que el favor de Dios sobre David. Ella había asegurado la huida de David, pero su propia huida, la de su corazón, todavía estaba por verse. Ella se quedó sola en el palacio, observando cómo su amor se convertía en un fugitivo, y cómo su padre, en un arrebato de ira, la desposaba con otro hombre, un hombre llamado Paltiel. El escenario estaba listo para su soledad y su tragedia. El rescate de David por Mical fue un acto de amor y traición. Su padre, Saúl, consumido por la locura y el desprecio, usó el hecho de la huida para justificar su desprecio. Cuando los mensajeros regresaron con la verdad, Saúl, en un acto de despecho cruel, no solo reprendió a Mical por haber dejado ir a su enemigo, sino que, para borrar el recuerdo de David de su casa y, más importante, para desbaratar cualquier reclamación dinástica futura, desposó a Mical con Paltiel, hijo de Lais, de Galim. Este es el hecho épico y desconocido que pocos abordan. Mical pasó años en la casa de Paltiel, un hombre que la amó incondicionalmente. Para Paltiel, Mical no era la hija del rey ni la esposa de un fugitivo, era la mujer que Dios le había dado. Mical vivió con él, una princesa que había salvado a un rey, forzada a una vida de exilio marital. Los años que Mical pasó con Paltiel forjaron una maldición silenciosa de resentimiento en su corazón. Ella era la hija de un rey, la primera esposa del ungido, pero vivía como una mujer común, atada a un amor que no era el de su corazón, observando de lejos cómo David se convertía en el hombre más poderoso de Judá. El líder de un ejército de hombres desesperados que lo consideraban su rey. Mientras David huía, se multiplicaba. Su harén crecía, Ahinoam, Abigail y muchas otras, un hecho que Mical, a la distancia, observaba con el corazón endurecido por la envidia y el orgullo. Ella era la esposa legítima, la de sangre real, la primera, pero fue relegada al olvido. La soledad, esa compañera de su exilio, comenzó a cimentar su fragilidad humana y su convicción de que ella merecía más. Si esta historia de cómo el orgullo y la tradición pueden convertir el amor más grande en resentimiento y exilio, y de cómo el destino de una mujer se convierte en un arma política, te ha conmovido. Y si crees que esta verdad profunda sobre el costo de la obediencia y la soberbia debe ser compartida para advertir sobre el peligro de un corazón endurecido, hazme un favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal Renacer Espiritual, si aún no lo has hecho, y activa la campanita. ¿Por qué te pido esto? Porque estamos abriendo los pergaminos más antiguos para desvelar los hechos épicos y desconocidos que te muestran que las decisiones en la vida espiritual tienen un costo terrenal y eterno. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo el desprecio de Mical selló su útero. Hablamos de videos de todos los temas de la Biblia, desde las intrigas de la corte hasta las lecciones proféticas de la vida diaria. Y tu apoyo es vital para que esta luz de conocimiento llegue a quienes necesitan esta profunda lección. Continuemos,
porque el regreso de Mical es uno de los momentos más tristes de la historia de Israel. Cuando la casa de Saúl finalmente colapsó, y David estaba a punto de ser reconocido como rey de todo Israel, él hizo un movimiento político de una audacia calculada, que también era un acto de obediencia estricta al juramento escondido de su juventud. David exigió la devolución de Mical. Él envió a Abner, el antiguo general de Saúl, con un mensaje directo a Is-Boset, el hijo remanente de Saúl que gobernaba sobre parte de Israel: dame mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. La demanda de David no fue un acto romántico, fue una declaración de legitimidad. Mical, la hija de Saúl, era la prueba viviente de la unión entre las dos casas, el vínculo físico que legitimaba su derecho a gobernar sobre las tribus del norte. Su regreso era la clave política para la unidad de Israel. El hombre que había huido ahora demandaba su propiedad real. Is-Boset no tuvo más remedio que cumplir la orden, y Mical fue arrancada de la casa de Paltiel. La escena del adiós, aunque brevemente narrada, es una de las más tristes y épicas de la historia bíblica. Paltiel, el hombre que amaba a la princesa que no era suya, la siguió, llorando y gimiendo, hasta Bahurim. Su dolor era el lamento del amor humano y puro que se enfrenta a la ley y la política. Fue solo cuando Abner, el general, le ordenó con una voz dura: vete, vuélvete, que Paltiel se retiró, dejando a la mujer que amaba para ser devuelta a un destino real que ella ya no entendía. Mical fue arrastrada de vuelta a David, a un harén lleno de rivales, a un trono que había crecido y a un hombre que ella recordaba, pero que ahora estaba irremediablemente cambiado por el favor de Dios. Ella regresó, no por amor, sino como el último trofeo y garantía política. El orgullo, el resentimiento y el exilio habían hecho su trabajo en el corazón de Mical, preparándola para la tragedia final. El regreso de Mical a David fue el regreso a una vida que ella ya no podía reclamar como suya. Entró en Jerusalén, no como la única y amada esposa, sino como una más en el creciente harén de David, un hombre que ahora era el rey absoluto sobre todo Israel. Su estatus de hija de Saúl era un arma de doble filo. Por un lado, le daba un prestigio dinástico inigualable, por otro, la hacía una extraña, una reliquia del reino fallido, en la nueva corte del ungido de Dios. David la acogió, pero la intimidad de su amor inicial se había extinguido, ahogada por los años de separación, los nuevos matrimonios de David y la maldición silenciosa del resentimiento que Mical albergaba. Ella era la princesa de la vieja guardia, una mujer de protocolo y dignidad real, que ahora se encontraba entre las mujeres que venían de un entorno menos regio y más adaptable a las pasiones de David. El distanciamiento entre Mical y David no fue un evento súbito, fue un proceso insidioso, una fragilidad humana que se manifestó en la incompatibilidad de sus espíritus. David, el hombre conforme al corazón de Dios, era un místico, un adorador, un poeta que valoraba la efusión del espíritu por encima de la formalidad de la realeza. Mical, la hija de Saúl, era una mujer cuyo concepto de realeza estaba ligado a la dignidad, el orden y la apariencia. Ella había sido criada en la sombra de un rey que era más alto que el resto de los hombres, un rey que se avergonzaba de profetizar sin su manto. El punto de no retorno de su tragedia se acercaba con el evento más épico y trascendental del recién establecido reino de David, la traída del Arca del Pacto a Jerusalén. Durante décadas, el arca, el cofre sagrado que representaba la presencia de Dios en la tierra, había estado en el olvido,
un juramento escondido de la fe de Israel que Saúl había ignorado por completo. David, con un corazón de adorador, sabía que la capital de Israel solo sería legítima cuando el arca reposara en ella. La primera traída del arca fue un desastre. La muerte de Usa por tocar el arca demostró a David y a Israel que la obediencia estricta a la ley de Dios era innegociable, incluso en el fervor de la adoración. Este evento fue crucial para Mical. Mientras David temblaba de temor ante la santidad de Dios, Mical vio en la tragedia de Usa no la ira de Dios, sino el peligro de la extravagancia religiosa de su marido. Ella se aferró aún más a su protocolo real. 3 meses después, David, habiendo aprendido la lección de la maldición silenciosa de la desobediencia, preparó el segundo traslado con un orden y una reverencia perfectos. El evento fue una apoteosis de fe, una celebración nacional que marcó el nacimiento espiritual de Jerusalén. David, esta vez, no solo se aseguró de seguir el ritual correcto, sino que también se entregó por completo a la alegría de la adoración. Este es el hecho épico que precipitó la caída de Mical. Ella observaba desde las ventanas del palacio, envuelta en su dignidad real, como su esposo, el rey de Israel, el ungido del Señor, se despojaba de su manto real. Se vestía con un efod de lino simple, la vestimenta de un sacerdote o un sirviente, y danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor. El polvo se levantaba bajo sus pies, y su cuerpo se movía en una efusión de pasión espiritual que a Mical le pareció baja, vulgar e indigna de la realeza que ella representaba. Su corazón, congelado por años de resentimiento, no pudo soportar el espectáculo de la humildad de su marido. En ese momento, la princesa de sangre real se separó del adorador conforme al corazón de Dios. Ella no veía a David, veía a un plebeyo, a un hombre que profanaba su dignidad. La adoración de David se convirtió en la prueba final del amor de Mical, y ella falló. La visión de David danzando sin dignidad fue el punto de inflexión. Mical, la princesa de la casa de Saúl, no pudo reconciliar la imagen del rey ungido con la imagen del hombre humillado. Su corazón, forjado en el rígido protocolo de su padre, se llenó de desprecio. La maldición silenciosa del orgullo de Saúl, que había llevado a la caída del primer rey por su falta de humildad y obediencia estricta, se manifestó por última vez en su hija. Cuando David, radiante y lleno del favor de Dios, regresó a su casa después de haber bendecido al pueblo y a su propia casa, Mical no pudo contener su juicio. Ella no usó palabras de amor, sino dagas de sarcasmo. Este es el clímax de la tragedia matrimonial y espiritual. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin pudor cualquier vano. El tono de Mical, lleno de desprecio, revelaba el abismo que se había abierto entre ellos. Ella no criticaba la danza, sino el descubrimiento, la falta de pudor. En esencia, ella acusó a David de rebajarse al nivel de un hombre común y corriente, profanando la dignidad de la monarquía que ella, como hija de Saúl, valoraba por encima de todo. David, que había estado lleno de gozo, fue golpeado por la frialdad de su esposa. Su respuesta fue la sentencia definitiva, no solo para Mical, sino para la casa de Saúl y para todo el concepto de la realeza sin Dios. La reprimenda de David fue épica y profética, y grabó para siempre la lección de que el protocolo humano no puede limitar la pasión por lo divino. Fue delante de Jehová, quien me eligió a mí antes que a tu padre y a toda su casa, para que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto,
danzaré delante de Jehová. David usó la dignidad de Mical, la casa de tu padre, como el contraste de su propia unción. Le recordó que la realeza de Saúl había terminado porque Saúl no entendía el valor de humillarse ante el Señor. La danza de David era un acto de obediencia estricta, una declaración de que él era un siervo del pacto, no un mero monarca terrenal. Pero David fue más allá, haciendo una declaración terrible, y aún me haré más vil que esto, y seré bajo a mis propios ojos, y a las criadas que has mencionado, delante de ellas seré yo honrado. El rey declaró que prefería la vulgaridad a los ojos de Mical antes que la dignidad a los ojos de su Dios. Él invirtió el juicio de Mical. Las criadas, que vieron su adoración, lo honrarían; Mical, que lo despreció, sería deshonrada. En ese momento, el vínculo matrimonial se rompió irremediablemente. David entendió que Mical, al despreciar su adoración, despreciaba la fuente de su realeza. Ella no amaba al David ungido, sino al David príncipe. Su amor era condicional al protocolo y la dignidad. El juramento escondido de su matrimonio, basado en la sangre para asegurar la realeza de Dios, se rompió por la incapacidad de Mical de unirse a la pasión del Espíritu. El desprecio de Mical fue el acto final de la fragilidad humana de la casa de Saúl, un rechazo al ungido de Dios que prefiguraba el rechazo de Israel a su Mesías. Ella eligió la tradición muerta sobre el Espíritu vivo, y esa elección le costaría su destino y su descendencia. La princesa que había amado a un pastor se negó a amar al rey que danzaba, y por ese acto, fue condenada a la soledad y al silencio. Su historia es un hecho trascendental y desconocido que nos enseña que el mayor peligro para la fe no es el enemigo, sino el juicio del corazón orgulloso. La respuesta de David a Mical no fue una simple discusión, fue un decreto profético. Su castigo no fue el divorcio, sino algo mucho más devastador para una mujer real en Israel, el confinamiento y el olvido. La Biblia sella el destino de Mical con una frase lapidaria y profunda: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Este es el hecho épico y desconocido que nadie se atreve a contar. La esterilidad de Mical no fue una condición biológica aleatoria, fue la manifestación directa de un juicio divino. Su útero, el conducto de la herencia y el linaje, fue sellado como resultado de su corazón endurecido. Ella despreció la efusión del Espíritu y la humildad de la adoración, y por ello, el favor de Dios le fue retirado en la forma más crucial. Su soledad se hizo absoluta. A pesar de ser la hija de un rey y la esposa de otro, Mical terminó sus días en un confinamiento dorado, una prisionera de su propio orgullo. Observando desde lejos cómo David y las otras esposas engendraban hijos que continuarían el linaje mesiánico. Mical se convirtió en el símbolo final de la casa de Saúl. Su esterilidad era el testimonio eterno de que el reino basado en la carne, el orgullo y la apariencia está destinado a la extinción. Su cuerpo, aunque había dormido al lado del ungido y lo había salvado de la muerte, no pudo participar en el juramento escondido de la promesa de descendencia. Su tragedia es que amó al hombre, David, pero no amó al Dios de David. La conexión profética con Jesús alcanza aquí su máxima expresión. Mical, la primera esposa, representa la ley y la antigua alianza, la que es estéril sin el Espíritu. Ella rescata la vida de David, el Mesías, pero su legalismo y su falta de humildad le impiden participar en la alegría del reino. La esterilidad de Mical es el anuncio del fin de la era de la ley sin gracia. David, al rechazar el desprecio de Mical,
establece la base para la nueva alianza, donde la adoración es en espíritu y en verdad, y la humildad es la verdadera dignidad. La soledad de Mical fue la maldición silenciosa de su propia elección. Ella se quedó sin voz, sin descendencia, una sombra en el palacio de su gran amor, pagando el precio más alto por juzgar la pasión de la adoración. La princesa que amó a David y lo perdió todo nos enseña que la verdadera realeza es la que se postra en el polvo, y que el corazón que se aferra al protocolo nunca podrá danzar ante la presencia de Dios. Hemos desvelado la trágica y profunda historia de Mical, su valentía, su amor, su juicio y su soledad. Ella es un espejo para todos aquellos que valoran más la apariencia que la esencia, más el protocolo que la pasión, y más la tradición que la libertad del espíritu. Que su destino nos sirva de advertencia. Ahora que has sido testigo de cómo el orgullo de una princesa selló su destino a la esterilidad y al olvido, y cómo la adoración pura exige una humildad que a menudo despreciamos, es tu momento de unirte a la verdad. Hazme un favor, dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que esté luchando con el orgullo o el juicio. Deja tu comentario aquí abajo. Queremos leer tus testimonios o reflexiones. ¿Hay alguna danza, acto de adoración o fe, que has despreciado por considerarla indigna o extravagante? ¿Cómo la historia de Mical te desafía a abrazar la humildad en tu fe? Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia. La princesa que amó a David y terminó sola, la trágica historia de Mical, es el recordatorio eterno de que el verdadero trono no se encuentra en el palacio, sino en el corazón que se humilla en el polvo. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.